Amén y amén. Gloria a Dios. Jesucristo siempre relacionaba muchas cosas con, en la agricultura, ¿verdad? Y es algo tremendo, ¿verdad? Y aquí está hablando de una madurez. Y mientras, ustedes saben que tengo una imaginación de niño, me acuerdo de mi niñez. Cuando yo era niño, en la casa donde vivíamos teníamos muchos árboles de frutas, pero me acuerdo de uno específicamente que era un durazno. Teníamos granadas y teníamos moras y teníamos ciruelas, un montón de cosas, pero ese árbol de durazno nunca se me olvidó, y les voy a decir por qué. Porque nosotros íbamos y como ya mirábamos bolitas en el árbol, creíamos que ya estaba madura la fruta, porque de los otros árboles siempre comíamos, pero de ese íbamos y le quitábamos y se tardaba mucho para madurar. Agarrábamos y sabía aire, sabía feo, y a veces estaba muy, yo veía que hay duranos que tienen como mucho vellito, muy fuerte, y se nos pegaba en la boca y lo tirábamos. Y mientras yo meditaba en este mensaje me vino esto a la mente. Nosotros muchas veces, por infantiles o por falta de madurez, vamos y cortamos algo que está en el proceso de madurar, y en ese proceso de madurar lo desprendemos de lo único que le puede dar vida y permitir que dé fruto, pues que se produzca el fruto. Y me trae a la memoria que muchas veces nosotros como cristianos estamos madurando, y hay personas que no han madurado en el sentido donde lo que hacen es cortar y no dejar que crezca, porque cuando ya terminábamos nosotros había muchos duranos tirados en el suelo y nomás estaban mordidos, y llegaba mi mamá y me dice, ¿qué hicieron? Y le decíamos, pues es que queríamos comer durazno. Y dice, hijo, ustedes tienen que aprender a esperar al tiempo a que maduren. Y nosotros como iglesia tenemos que tener ese sentir también. Si tú estás madurando, permite que los demás maduren para que haya una plena madurez y una buena cosecha cuando el tiempo llegue. La Biblia es bien clara, dice que hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Y muchas veces nosotros, sin querer queriendo, por falta de madurez, lo hacemos. Sin querer a veces o sin darnos cuenta, porque según nosotros ya estamos en un nivel que tal vez más que la otra persona ya lo podemos juzgar, lo podemos criticar o lo podemos debilitar. Pero la realidad es, nunca desenchufes a alguien que está conectado en la vid del Señor para que crezca y madure. No seas piedra de tropiezo. Y este mensaje, el título que le puse es simplemente madurez. Sí, es muy simple, madurez. Yo estaba trabajando en otro mensaje. Yo conocí varias personas que fueron campeones mundiales en boxeo y en kickboxing. Iba a traer el mensaje de un boxeador que yo conocí, pero el otro día se lo va a traer. Y mientras meditaba en ese mensaje, porque miré algo en ese boxeador y tenía también falta de madurez, que al final la historia de él es muy triste, pero eso no es lo que voy a hablar hoy, bendito sea el Señor. Si ustedes se fijan, Pablo, voy a leer desde el verso 11 otra vez lo que se leyó ahorita. Quiero que ustedes traigan sus Biblias todo el tiempo, porque cuando yo predico, yo leo muchas palabras y quiero que ustedes me acompañen para que vean lo que el Señor nos está hablando, porque siempre el tema va todo completo y ustedes tienen que acostumbrarse a escudriñar las palabras, la palabra por ustedes mismos, la Biblia, porque eso es lo que nos ayuda a madurar. Bendito sea el Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Es difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo de ser ya maestros, fíjense lo que está diciendo Pablo, ya para este tiempo deberían de ser maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Cuando ya tienes tú, vamos a decir 3 años, porque los discípulos también duraron 3 años para madurar o a entender parte. Cuando tú ya tienes 3 años en la iglesia, ya deberías de estar comiendo alimento sólido, no leche. Ya deberíamos de estar demostrando un poco de madurez para que cuando
refiriéndose a fruta, ¿verdad? ¿Quién ha mordido una manzana así que hasta le sale, le escurre el juguito? ¿Verdad? Porque está madura y te deleitas en comerla. Y es lo que está enseñando, ¿verdad? Dice, ¿cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios? Que habéis llegado a ser tales que tienes necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso es triste. Como digo, tengo 20 niños. ¿Cuántos se acuerdan de ver niños ya hasta de 8 años con el dedo en la boca, todavía chupándose el dedo? Porque tal vez están malnutridos o algo, es un mal hábito que formaron. Por eso Pablo está hablando de que ya para este tiempo, y le está hablando en Hebreos, pero en sus cartas siempre está hablando y corrigiendo áreas en las cuales hay deficiencia de madurez en el pueblo que él está ministrando. Por eso él dice, de todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Fíjense lo que está diciendo, es inexperto en la palabra. Si todavía no has madurado, aprende a quedarte callado y ser más oidor que hablador, porque vas a cometer errores mientras no hayas madurado. Y tenemos que aprender a que todo lo que tú haces va a incluir a alguien. Si eres padre a tus hijos, si eres maestro a tus alumnos, si eres trabajador a los que te rodean donde tú trabajas. Entonces, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La mayor parte de nosotros nos gusta comer carne, ¿verdad? Pero a un niño chiquito no le puedes dar carne porque hasta se ahogan. Y es triste lo que voy a decir, pero ayer estaba mi hija en la casa, estábamos hablando. Una una pareja se fue a celebrar un momento solos como pareja, pero dejaron a sus bebés con una babysitter. Le dieron un pedazo de pollo y esa criatura se ahogó, se murió, se asfixió, se atragantó y la criatura perdió la vida. ¿Por qué? Porque no estaba suficiente madura para poder aguantar algo que una persona más madura ya puede masticar y puede llegar al proceso que tiene que llevar para poderlo digerir correctamente. Y nosotros muchas veces queremos brincar de pedazos en la Biblia para acá y para allá sin entender todo el contenido, y luego queremos venir y usarlo como para atacar a personas en vez de darle crecimiento y ayudarlo a madurar en la palabra. Mientras estás aprendiendo, es mejor que escuches y recibas para que tu espíritu sea alimentado y entonces pueda ser un buen fruto para agradar al Señor, ¿verdad? Es bien claro lo que está diciendo aquí. Pablo estaba preocupado por gloria a Dios, porque se encontraban algunos creyentes que todavía habían, gloria a Dios, que todavía no habían llegado a esa madurez. Y él está preocupado porque, acuérdense, todo lo que es principio, como vamos a decir, si yo agarro ahorita a José y a Clarita y los empiezo a instruir y enseñarlos, pero si no les enseño correcto, ellos después van a enseñar a alguien más. ¿Y qué es lo que ellos van a enseñar? Mis errores. Por eso tenían que aprender y escuchar, pero yo tenía también que haber llegado a un estado de madurez. Por eso muchas iglesias a veces tienen el requisito de que si tú no has ido a un instituto, no puedes ser maestro. O si no has estudiado a cierto nivel, o no has estado en la iglesia por cierto tiempo, no tienes el privilegio, porque ellos saben que si no has madurado tú, así como yo de niño tuve muchos duraznos y nunca los dejé madurar, va a ser lo mismo con las personas que tú estás enseñando. Porque tú tienes que dar un buen ejemplo en lo que tú estás haciendo. Bendito sea el Señor. En 1 Corintios 2:6, fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Gloria al Señor. Nos dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni la de los príncipes de este siglo que perecen. No enseñamos cosas que perecen, nosotros enseñamos la palabra de Dios que perdura eternamente, ¿verdad? Entonces está diciéndonos aquí, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta de la cual Dios
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca hubiera crucificado al Señor de gloria. Por la ignorancia o la inmadurez de los que en ese tiempo eran los sacerdotes, los escribas y todos los fariseos, causaron algo por falta de madurez. Y es lo que nos está enseñando aquí. Ellos estaban esperando el Mesías, ahí lo tenían y lo mataron. ¿Por qué? Porque no habían escudriñado de la palabra, o porque sentían que les iba a quitar un privilegio que ellos tenían. Porque una persona cuando llega a un estado de madurez ya no es egoísta, ya no busca su propio interés, sino busca el bienestar de todo lo que lo rodea. Y nosotros como cristianos tenemos que entender eso. Yo debo de ser bendición para los demás y no ser una espina para ellos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces nosotros podemos, Él esperaba que ya para este tiempo ya hubiera madurez en ellos, y más bien que hubiera también una transformación. Cuando tú vienes, ¿saben cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho y sigue haciendo? ¿Cuál es? Que tú seas transformado, que tú vengas y aprendas y la palabra misma transforme tu carácter a la semejanza de Jesucristo, no a la del mundo. El mundo tiene muchos problemas, y ¿para qué quieres seguir siendo transformado y llevar todo eso contigo acá a las cosas del Señor? No trabaja. Bendito sea el Señor. Tú tienes que, para que ocurra esa, ser renovados, ser enseñados, para que llegue la manifestación de Jesucristo en tu vida. Ese es el milagro más grande, que una persona pudo haber sido lo que yo era antes, pero ahora gloria a Dios que soy una persona transformada por la palabra de Dios, y ahora vivo para agradar a Dios en el Espíritu, no en la carne. Ya no dejarme llevar por emoción ni sentimientos, ni vanagloria, ni ese orgullo que a veces nos hace tropezar mucho, ¿verdad? En 1 Corintios 2:14, bendito sea el Señor, fíjense lo que dice. Gloria a Dios. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Hay mucha gente que está dentro de la iglesia y todavía vive en lo natural, todavía no ha entendido lo que es el ámbito espiritual y no comprende, y cuando tú le tratas de hablar, no lo puede recibir. Yo ayer andaba cortando el zacate. Ustedes saben que yo soy bien emocional, y escuché un canto en inglés. Traía mis cosas en los oídos, ¿verdad? Y ese canto decía: tú has sufrido y has llorado mucho porque no has aprendido a perdonar. Pero ¿saben lo que dice el canto? Dice: la razón por que no has aprendido a perdonar es porque no te has perdonado tú mismo. Y eso es algo que una persona no lo puede comprender, porque está en esa angustia. Y yo cuando oí ese canto empecé a llorar. Con la máquina y abrí la máquina, y luego eso, empecé a llorar y dije: wow, este es el problema de la mayor parte de nosotros para venir a los pies de Jesús. Y a mí me pasó. Yo cuando vine al principio, me iba a la iglesia y luego me salía, no aguantaba lo que estaba haciendo, y ahí andaba dando vueltas por fuera. Hasta hay una predicación que está grabada donde el pastor mismo dijo: pues allá don Pedro, hasta que aprenda a perdonar, un día lo vamos a ver sentado aquí, porque él sabía lo que estaba pasando en mi vida. Y muchas veces nosotros andamos volando como un papalote, tratando de vivir la vida que Dios nos ofrece, pero mientras no hemos llegado a ese nivel de perdonarnos a nosotros mismos, no podemos dar el siguiente paso. Bendito sea el Señor. Y eso es un estado de madurez. Cuando tú ya verdaderamente perdonas, ya no te duele lo que te causó el daño. Bendito sea Dios. Y eso es algo, por eso aquí dice que es locura. Una persona no puede entender eso. ¿Cómo vas a tú hacer eso si tú no sabes lo que pasó? Bendito sea el Señor. Entonces dice: en cambio, lo espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie.
¿Se fijan? El que está allá, como dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ya no hay nadie que te pueda condenar, porque tú ya recibiste la totalidad de la esencia del Espíritu Dios que te transformó, te limpió y ahora ya estás justificado delante de Dios, porque ya te perdonaste tú primero. Aceptaste el perdón de Dios, lo recibiste y te perdonaste a ti también. Entonces ya puedes vivir en paz y puedes seguir el proceso de madurez. Acuérdense, la madurez no es de que yo ya podía correr y caminar cuando nací. Tuvo que llegar al grado donde eso tenía que ocurrir en mi vida. Es triste, ¿verdad? Pero dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Una persona que ya está madurando, ya sus pensamientos son como ¿quién? Como Cristo, ya no piensas como tú. Y el pensamiento más grande de Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo en la cruz? Perdónanos porque no saben lo que hacen. Porque Él sabía que todavía estaban en la carne, todavía no ha habido la transformación o la renovación de la criatura en ellos. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios 2, del 1 al 5, fíjense lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. No trates de convencer a alguien como tú sabes. Dale palabra, dale la palabra de Dios. Porque nosotros muchas veces, es que yo creo, es que yo pienso. Y más si tú fuiste al instituto y no lo agarraste para edificarte, sino lo agarraste para tener conocimiento. Porque dos personas pueden ir al mismo lugar, pero una según su corazón va a recibir lo que tiene que recibir y el otro va a recibir interpretando las cosas para él mismo. Entonces cuando las habla por lo que sabe en la mente, pero no lo que transformó su corazón. Sí están captando, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces, y sigue aquí diciendo, dice, anunciando el testimonio de Dios, que no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse a no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni a mí, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. ¿Se fijan lo que está diciendo aquí el Señor? Ya no vengo yo a persuadirte a que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador, sino yo mismo te lo voy a demostrar con mi vida y la ternura con la que te voy a hablar y comprenderte en tu situación en la que te encuentres. Entonces tú vas a decir, wow, yo necesito lo que Él tiene. ¿Verdad? Como dicen los morenos, vamos a morir. Y nosotros tenemos que tener ese carácter en nosotros, un estado de madurez, para que cuando hables con una persona, porque ¿dónde está Gaby? ¿Está en clase hoy? ¿Quién fue con Gaby anoche ayer? ¿Alguien tuvo una persona que lo rechazó? Dime qué pasó. Recio lo que te oigan a mí. Nosotros estábamos dándole el flyer y ella dijo de que no necesitaba eso porque de nada le servía y Dios lo ponía. ¿Se fijan? No lo puede entender, de nada le servía. Tú vienes a ofrecerle vida eterna, pero la gente que todavía no ha entrado en el ámbito espiritual no lo comprende. Es sabiduría. Ella cree que tú puedes hacer algo por ti mismo para tener esa paz de parte de Dios. Tú que has orado, que has hecho tu parte, no importa que te rechacen, tú deja el papel ahí o da el mensaje y no te olvides. La Biblia dice que les dijo Jesucristo que donde no fueran recibidos se sacudieran. ¿Saben por qué decía eso? Para que no quede amargura en ti, para que no te desanimes y luego ya no vayas y le hables a otro, sino que tú sigas en el llamado y en el propósito en el cual tú estás establecido de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces podemos ver bien claro, ¿verdad?, que lo que el Señor nos está diciendo. Pablo sigue, ¿verdad?, buscando madurez. Pablo está buscando madurez en el pueblo que ya ha recibido la palabra, porque dice, yo no les hablé con palabras de hombre humana ni con sabiduría humana, yo vine y les traje lo que Jesucristo mismo me dio a mí. Y yo aprendí algo en el instituto la semana pasada
Porque muchos de nosotros, y bueno, ya lo sabemos, pero como está escrito en la Biblia, Jesucristo se le apareció a Pablo y le dijo que él lo había enseñado. Él lo enseñó todo lo que Pablo habla. Por eso Pablo tiene algo que no tenían los otros apóstoles. Jesucristo ya había pagado el precio, ya había entrado al lugar santísimo para pagar el precio, y ahora viene y le enseña a Pablo. Por eso al principio los apóstoles no lo aceptaban, porque según él no solamente era en contra de ellos, sino que no había sido parte de ellos, pero él recibió una mayor parte. La enseñanza que él recibió fue de Jesucristo ya resucitado. Ese es algo tremendo, cuando nosotros entendemos que lo que está hablando aquí Jesucristo es a través de Pablo, que Pablo está diciendo lo que Jesucristo personalmente le enseñó, pero ya glorificado. Cuando habló con los apóstoles, estaba en carne, y sí también hubo un momento donde se desapareció después de que había resucitado, pero no como lo hizo con Pablo. Y ahí hay algo tremendo. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo buscaba madurez, y ustedes saben que como yo no sé muy bien el español, tengo que buscar definiciones de las palabras. La madurez es el estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. Lo que yo no deja madurar, no sé, tiene que haber un desarrollo completo en la persona para poder decir que esta persona ya maduró. Y la madurez no va por años o tiempo. La madurez es por lo que tú recibes, permites que te transforme y empieces a crecer en esa área. Puedes tener 80 años y no pasó eso en tu vida, no has madurado. Porque la madurez no es por el tiempo. Yo he mirado cosas en árboles que nunca crecen, se secan, se quedan bien feas, y son frutas que tenían que haber crecido y ya no maduraron. Bendito sea el Señor. Entonces está hablando bien claro, ¿verdad? También es otra cosa, que es un estado de una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo, o de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto del mismo en su vida. A veces uno, vamos a decir, si yo quiero ser doctor, yo voy y estudio, no voy a terminar hasta que termine la carrera, pero esa es mi meta y ese es mi meta, pero ya cuando termino ya he madurado para poder ejercer lo que, según el título que ando buscando. Pero si no me desarrollo completamente, voy a dejar las tijeras adentro del pobre persona que voy a operar, o como muchos mecánicos, les sobran tornillos. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que ir viendo que hay un proceso de aprendizaje para poder ejercer todo lo que el Señor nos está enseñando, ¿verdad? Gloria a Dios. El concepto de madurez, fíjense lo que voy a decir aquí, se utiliza habitualmente para calificar las actitudes de una persona si éstas son centradas, dominadas por la razón, o las decisiones suelen ser correctas. En otras palabras, entre más maduro eres tú, no nomás brincas y ahora vamos a hacer esto, meditas, ¿será correcto? ¿Qué es lo que necesito antes de entrarle allí? Ya piensas si tus decisiones ya son correctas, ya no tienes que andar lamentando que otra vez ya la regué, porque mientras no has madurado siempre andas tropezándote con la misma piedra. Bendito sea el Señor. Entonces también viene a ser otra parte de la madurez. Llegas a un estado donde tú puedes hacer un buen juicio o actúas con prudencia, ¿verdad? Actúas con prudencia y sensatez. Eso ya demuestra que hay madurez en ti. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? La madurez espiritual depende de que cada cristiano comienza el proceso de crecimiento espiritual continuamente, de parecerse más y más a nuestro Señor Jesucristo, ser más maduro espiritualmente, y es un proceso que nunca termina. Pablo bien claro dice, todavía no lo he alcanzado, y si yo me sentara a un lado de Pablo, ¿qué más quiere? Pero él todavía dice, yo todavía no lo he alcanzado. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo aquí, él quería llegar a la plenitud de reflejar a Cristo en todo aspecto de su vida. Aunque él mismo dice, invítenme a mí porque yo invito a Jesucristo, pero él todavía quería más. Y en las cosas de Dios, no importa que
hayas estudiado todos los libros que estén escritos acerca de Dios, nunca vas a llegar a su plenitud aquí en la tierra. Así es que, pero hay que seguir aprendiendo. A mí el otro día me dijo un joven, me dice, porque él fue al instituto conmigo, y me dice, oiga, pastor, ¿yendo otra vez al instituto? Y jugando, porque me llevo con él, y me dice que no aprendió. Le dije, sí, pero en la segunda vuelta ahora sí estoy aprendiendo. Porque, ¿verdad que cuando tú vas a la escuela, lo que más te preocupa es pasar los exámenes y no lees todo el capítulo, son nomás los puntos que se tocaron, los lees y los estudias, pero no lees todo el contenido del libro. Entonces no estás llenándote para crecer a un estado de madurez. Y ahorita que yo no tomo los exámenes, no me preocupo por los exámenes, lo que me preocupa es llenarme. Y entre más me lleno, más puedo demostrar madurez. Pero mientras trato de preocuparme por los exámenes, me voy a enfocar en esa área nomás. Y eso es lo que pasa en las escuelas, ¿no es cierto? A veces no, a esa medianoche, ¿qué fue lo que dijo el maestro? Porque aquí iba a hacer el examen, pero se te olvidó leer todo el capítulo. Bendito sea el Señor. Filipenses 3, del 12 al 20. Wow, aquí hay algo tremendo. Bendito sea el Señor. Filipenses capítulo 3, del 12 al 20. Yo les dije que vamos a leer mucha Biblia. Yo cuando hago pausas, a veces se me nubla la vista, ténganme paciencia, ¿verdad? Pero fíjense lo que nos dice. Y aquí, aquí arriba dice hacia la meta. Hacia la meta. ¿Cuál es la meta que tú tienes con el propósito por lo que tú vienes a la iglesia? ¿Viene nomás porque es costumbre, tradición? ¿O porque hay una meta en tu vida personal que quieres lograr? ¿Cuál es la meta? ¿Verdad? Y aquí dice hacia la meta. Fíjense lo que Pablo está diciendo aquí. No que ya haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Jesucristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás. Fíjese, eso lo enfoca en mí, claro, él olvida lo que queda atrás. ¿Por qué? Porque muchas veces andamos como un cocodrilo cargando una colota bien grandota, arrastrándola, que no tiene ningún valor. Bueno, para ellos sí, ¿verdad? Para tumbar o quitar. Pero para eso la tienen, pero siempre andamos arrastrando algo. El pasado es lo peor que tú puedes cargar en tu vida, ¿sabías tú? Porque no importa lo que tú hagas, el peso se hace más pesado cada vez que te acuerdas. Bendito sea el Señor. Entonces está diciendo, ¿verdad?, que queda extendidamente lo que está adelante. Ahora su meta es ver para adelante. Dice, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta es que nosotros lleguemos al supremo llamamiento de Dios. Él nos llamó con un propósito. ¿Está logrando ese propósito en ti? Pregúntate. Yo vine a la iglesia hoy. Esto me está ayudando a llegar al propósito por lo cual Jesucristo me llamó. O nomás me rescató para venir y sentarme en la banca y de vez en cuando estrenar un vestido para que me lo vean, o para que empiece a trabajar en el estado de madurez en mi vida. Bendito sea el Señor. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentimos, y otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, si sigamos una misma regla, si tomamos en la misma casa, bueno, ustedes ahí lo tienen, ¿verdad? Acuérdense, hay veces que no veo bien claro la letra, pero fíjese lo que está diciendo. Él todavía sabe que no ha alcanzado, y aquí ya es el maestro, es el que está enseñando, y aún todavía le hace falta. Por favor, no me digas un día, ya yo vi ese mensaje, ya sé lo que está hablando, porque cada mensaje trae nueva noticia para tu vida. Escucha. El hijo pródigo un día me sorprendió, nunca se me había imaginado yo que el pastor que vino y trajo ese mensaje aquí, el de los matrimonios, que él había dicho que la historia del hijo pródigo era, él lo miraba como una familia disfuncional, porque pregunta por la mamá, pregunta por la actitud de los muchachos. Quiere decir que algo no estaba bien en ese hogar. Yo nunca lo había visto de esa manera,
Pero si dice, vamos a leer y luego algo, ay, ya me la sé. Pero nunca me hizo recapacitar que había un problema en ese lugar, ¿verdad? Aunque tiene diferentes aspectos del mensaje, pero la realidad es que cada vez que lo oigo, hay algo diferente. Bendito sea el Señor. Entonces, el verso 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí. Fíjense lo que está diciendo el libro. ¿Tú te atreverías a decir esto a una persona? Sé imitador de mí y mirad lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sigue mi ejemplo, compórtate como yo me comporto, como los que también me están enseñando. Él tenía la seguridad de que ya había convicción de estado de madurez en los que él decía que también siguieran ese ejemplo. Primeramente él, ¿verdad? Y eso está tremendo. Gloria a Dios. Él está diciendo esa parte, ¿verdad? Y cuando dice, gloria a Dios, que se conducieran según el ejemplo que Él tenía en nosotros, se requiere reorganizar tu vida. Cuando tú oyes la palabra, si hay algo que está fuera de orden en tu vida, esa palabra te va a ayudar a reorganizar tu vida para que vaya a la semejanza de la de Jesucristo. Ya estás formando un nuevo carácter en tu vida. Bendito sea el Señor. Tiene que ser un cambio así radical. En nuestras prioridades van a cambiar y bendito sea Dios. Nosotros vivimos para agradar a Dios, o lo que va a pasar allí es que va a cambiarnos o transformarnos más a la imagen de Jesucristo. Entre más tú vas permitiendo que la palabra trabaje en ti, te está regenerando, te está recreando, te está haciendo la nueva criatura que se está formando ahora. Pero esta persona o esta nueva criatura ya no está guiada por emoción, sentimiento, dolor, todo lo que pasa en la carne, sino que ahora está, porque el Espíritu ha sido edificado, ahora está viviendo bajo la dirección del Espíritu de Dios y no bajo la dirección de la emoción. La emoción lo único que trae es te emociona, te hace llorar, te hace coraje, te hace sentir todo, pero no hay remedio en ello, porque lo que pasa aquí, lo que me produce coraje, en el momento que me acuerdo, me va a producir más coraje, y ese coraje para otra vez va a ser más grande, y para otra vez más grande, y cuando menos se acuerde, ya no soy yo, sino es el coraje que habita en mí. En cambio, Pablo dice, ya no soy yo, sino Jesucristo que vive en mí. ¿Se fijan la diferencia? Bendito sea el Señor. Entonces podemos ir viendo que a nosotros, y eso nos va a ayudar a agradar más a Dios y a ser más obediente a Él. Su palabra misma nos lleva a la obediencia, a la transformación, me hace realizar, verme. Aquí, a veces no duermo por estar pensando en tonterías. Aquí, como dice, en paz me acostaré y en paz dormiré, porque confío en Él. Pero ya no tengo que preocuparme por esto, porque en primer lugar, cuando yo estuve encerrado en ese lugar por 30 días, aprendí algo y lo leía todos los días hasta que lo grababa con mi chica. Cuando lo mastica ya se lo pega todo y hasta se te pegan los dientes. Todos los días leía. Hay 2 días en la vida que tú no debes de preocuparte de ellos. El ayer, porque no hay nada que tú puedas hacer, ya pasó y allí quedó. Y el mañana, porque el mañana todavía no llega y ni siquiera sabes si va a llegar por allí. Pero dice, en esos pasajes que yo leía un librito negro que traje por 5 años en mi cosa que traje, en el trabajo lo leía todos los días, y dice, pero hay un día en el cual sí puedes preocuparte, porque ese día sí puedes hacer algo. Si hoy estás aprendiendo algo y es algo que te salva, hoy es el día que puedes hacer algo. Ayer ya pasó, hoy puedes hacer algo. Bendito sea el Señor. La clave de la madurez es la coherencia y la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos, bendito sea el Señor, que sabemos que hacer y que agradan a Dios. Todo lo que tú hagas, tome en cuenta, esto agradará a Dios. Ustedes me escucharon una vez decir, yo siempre voy a la Jimena, a todo lugar, a las tiendas y todo. Yo iba cuando se iba a comprar vestidos y se paraba en el espejo, y antes de preguntarme a mi Pepe, ¿te gusta este vestido? Ya cuando había venido a los pies del Señor me decía, Señor, ¿esto te agrada?
Y si sentía esa paz en él, le decía, Pepe, ¿te gusta este vestido? Y yo por no gastar, yo le decía, tiene un hilo salido, o le falta un botón. Porque uno así es a veces. Yo todavía no había madurado en las cosas del Señor. Ella llegó primero, ella consultaba con el Señor y luego yo acá le buscaba los defectos. Que eso es lo que muchas veces nosotros, por falta de madurez, hacemos. Buscamos el defecto en vez de ver lo hermoso que se miraba Yemina con ese vestido, ¿verdad? Y tenemos que ver estas cosas tal y como son. Ya deja que tu mente descanse un rato, deja que seas guiado por el Espíritu de Dios. La Biblia es bien clara, dice, lámpara a mis pies es tu palabra, te va a llevar en la dirección correcta. Deja que la palabra de Dios te dirija y te guíe a donde tú quieras ir y no donde tus emociones te llevan. Bendito sea el Señor. Entonces, gloria a Dios. Se adquieren con estas cosas para agradar a Dios, solamente lo vas a, y esa madurez, ese estado de madurez, solamente lo vas a tener y se va a ser requerido por la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, porque hay mucha diferencia de leer y estudiar. Yo he leído muchos libros y nomás pasaron por aquí. Hoy me quedo y mastico y digo, bueno, aquí hay un verso que me dice que vaya y lo revise allá atrás, y voy y me doy cuenta que ese mensaje o ese verso, según la costumbre y la tradición, cuando ya vengo y leo el otro verso, digo, wow, esto yo nunca lo había visto de esta manera. Pero si nomás leí eso, ahí me quedé y ahí se fue. Pero tienes que escudriñar y estudiar bien la palabra. Bendito sea Dios. Entonces, también la oración es bien importante. ¿Saben? Yo escuchaba a mucha gente que me venía a hablar del Señor, llegaban testigos de Jehová a la casa y mormones. Yo los escuchaba porque yo quería aprender. En los 70 mucha gente andaba buscando un montón de áreas espiritual y sobrenatural y todo eso. Yo escuchaba a ver si encontraba la verdad. Y llegó un mormón y me dijo, oye, tú tienes mucho conocimiento, mucha sabiduría. A veces ellos me escuchaban a mí, pero me dijo, ¿sabes una cosa? Cuando tú leas la Biblia, pídele a Dios que te abra el entendimiento para que entiendas lo que Él está diciendo. Y gloria a Dios que sí me ayudó, y eso siempre lo tengo en mente. Cuando yo leo la Biblia, Señor, muéstrame qué quieres que yo aprenda aquí en tu palabra, cómo la puedo aplicar en mi vida, y ayúdame a tener discernimiento, porque esa palabra, después un día voy a tener un mensaje. El discernimiento es una palabra tremenda, porque muchos a veces pensamos que esto es lo que tenemos que hacer, pero cuando es el discernimiento, el Señor te dirige correctamente a lo que es entre el bien y el mal. Bendito sea el Señor. Es una entrega total para ser guiados por el Espíritu. Bendito sea Dios. Hay otra cosa que también allí es, ¿verdad? Porque es la oración, la comunión con los hermanos, el servicio y la administración. Tú, cuando vienes aquí a la iglesia, si ustedes se han fijado, cuando viene gente nueva aquí a la iglesia, ¿qué les digo yo? Órenle al Señor, pero si ya están yendo a una iglesia, sean fieles a donde el Señor los puso, porque su pastor los necesita. Quiere decir que si te necesita, hay algo que tengas que hacer tú allí. Nosotros tenemos que aprender que no nomás somos cristianos para estar de bonitos aquí, sino para hacer algo. Yo aprendí algo, me da gusto, ¿verdad? Gaby la pusimos de la dirección de evangelismo y está activa, está haciendo cosas, así como cada uno de ustedes. Si eres maestro, estás activo en la maestra, ve mejorando. No nomás digas, está en el libro, cada esta clase y ya. No, espérenme, esta clase tiene aquí, pero tiene que haber más contenido en otra área. Tengo que buscarla yo para que cuando yo aquí la presente, no nomás esté leyendo de lo que dice aquí, sino que ahora puedo exponer sabiamente la palabra de Dios, porque me esforcé para aprender más de lo que nomás. Acuérdense, en los libros como el expositorio o libros que nosotros usamos son simplemente guías. Y acuérdense que muchas veces es la opinión de una persona lo que decidió y lo escribió para que nosotros lo apliquemos. Pero si yo leo el mismo verso, tal vez me diga algo diferente, que aquí en el libro no está, pero se puede aplicar para la clase. ¿Sí me están entendiendo? Porque eso es lo importante, poder exponer la realidad de lo que es el Evangelio. Vamos a Gálatas 5, del 16 al 25. Bendito sea el Señor. Gálatas 5, del 16 al 25. Aquí dice la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Pero la carne tiene obra
obras, pero el Espíritu tiene frutos, ¿verdad? Tiene fruto, es un fruto, no son negativo. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Hermanos, la mayor parte de nosotros andamos buscando agradar la carne. Si nosotros no aprendemos a despojarnos de eso, esa es la cola del cocodrilo que andas arrastrando. Mientras no te despojes de eso, ¿cómo crees tú que el Espíritu va a obrar en ti? Y a veces tenemos que entender que el Espíritu va a obrar porque tú estás entrando en sumisión a la palabra de Dios, te sometes a lo que la palabra de Dios te está mostrando, ¿verdad? Eso dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, o sea, hay una lucha, y hay un pleito, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, y ahí dice todo eso, ya no tengo que repetirlo, ahí lo tienen ustedes, lo leen, pero dice más abajo, ya comenzando el verso 22, porque esto es lo que la palabra de Dios tiene que hacer en tu vida, tiene que llegar hasta esta transformación en la cual más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Se fijan, contra tales cosas no hay ley. ¿Quién te va a prohibir que ames a alguien? ¿Quién te va a prohibir que vivas en paz? Solamente tú, cuando lo permites. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? Díganlo eso todos. La carne. Lo que Jesucristo, cuando vemos la cruz de Jesucristo, lo que se quedó clavado ahí fue la carne. El Espíritu no. Y ese Espíritu ahora está morando en ti. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el que mora en nosotros. Eso dice, y claro, bendito sea el Señor, sobre el Espíritu de nosotros. Dice, por dejar las cosas no ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, todos somos cristianos, todos estamos en un cuerpo carnal. Todos sentimos las pasiones. Si ves la televisión, un día Hugo dijo, a veces una imagen de pornografía, dice, la ves así en un flash, pero duras años para borrarte de la mente, porque afectó un deseo de tu carne. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué, a qué se refiere. Porque muchas veces nosotros, por eso dice, en los salmos dice, cuida que mis ojos no vean maldad. Porque ya lo que tú ves se mete a tu mente, y si es parte de la concupiscencia que está en ti, te va a tener pensando en eso todo el tiempo, aunque tú no quieras. Estás orando y se te viene la imagen. Estás hablando con alguien y se te viene la imagen. Porque eso es lo que el enemigo quiere hacer, perturbar tu mente para que no crezcas ni madures. Bendito sea el Señor. Entonces, Pedro nos muestra que el Señor proveerá todo lo necesario. Pero tenía que ir al verso 25, ya lo leímos, ¿no? Fíjense lo que dice el verso 25 antes de brincar esa parte. Aquí está diciendo, los deseos de la carne, dice, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Son las dos cosas unidas. Si vivo en el Espíritu, ando en el Espíritu. Dice, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Se fijan lo que está diciendo? Porque ustedes han visto bien claro la palabra. Si hay envidia en mí, ¿ustedes creen que yo puedo estar en paz aquí en la iglesia? Y lo peor es que voy a contaminar a otras personas. Ya viene hasta la hermana, ahí vino a presumir su vestido, porque no puede comprar ese vestido, ahora yo me siento mal, y ahí ando con la hermana ahí, y luego ya otra hermana, ven a la hermana, ay mira, presumida, claro, porque una le metió algo en la cabeza, la otra ya también anda diciendo tonterías. Bendito sea el Señor. Entonces, gloria a Dios. El Señor proveerá todo lo necesario para llegar a esa madurez con disciplina. Acuérdense que todo lo que tú llegas a hacer en tu vida es un proceso de disciplina. No es nomás de decir, oh Señor, yo quiero ser evangelista, pero nunca leo la Biblia, nunca encuentro los versos que hablan en referencia a lo que se refiere la evangelización y todo eso, y estás sentado ahí y digo, Señor, pues ¿cómo que estoy evangelista si no me he dado nada? Disciplina. Por eso iba a hablar del boxeo, porque iba a dar el mensaje de la disciplina.
Y de este muchacho, un día voy a dar este mensaje, no es un mensaje que está escrito, medité en la vida de este, fue a la escuela conmigo, mi hermano jugó fútbol con él llegó a ser campeón mundial de dos niveles, y esa persona, me acuerdo, yo sé su nombre y todo, pero él fue uno de los que le ganó a Rubén Olivares. Los que están viejos y saben de box van a saber de qué estoy hablando. Era el ídolo de México y este boxeador le ganó. Bendito sea Dios. Entonces, Pedro nos está enseñando, ¿verdad? Si vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, ahí podemos ver cómo Pedro nos habla acerca de esta situación. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, dije primera, sorry, porque también vamos a volver a la primera, pero segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice, gloria a Dios, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjense lo que está diciendo, nos está dando todo esto para que seamos participantes de ¿qué? La naturaleza divina. Aquí en la tierra nosotros podemos compartir la naturaleza divina de Dios con los demás, pero necesitamos esa madurez que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Fíjate todo lo que te da el Señor, y eso es lo que te da eso, y el bottom line es el amor. Una persona que vive el amor no ve defectos, hermano. Yo conocí una señora que es madrina de mi hermana menor. Esa señora, no importaba qué pasaba, nunca decía a mi mamá, mira, este muchacho, siempre le buscaba una excusa, una manera de que nosotros no fuéramos traviesos en los ojos de ella. Siempre hablaba, nunca lo vi decir una mala expresión de nada, de nadie. Y su esposo era un fumador de cadena. Llegaba a la casa y tocaba la puerta, y yo le abría la puerta y decía, ¡traga cercera! Luego no pedía eso, pero esa mujer nunca hizo un comentario más de su esposo. Y le voy a decir algo, ella murió de cáncer, de un cáncer bien feo en los pulmones, porque ya ven lo que dicen del segundo humo. Y él también murió de lo mismo. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Esa persona, a pesar de todo, aún cuando yo la fui a ver al último, hasta ella escribió que yo fuera uno de los pallbearers en inglés, ella quería que yo fuera uno de ellos. Y saben, esa persona nunca, cuando lo íbamos a visitar al hospital, dijo, por culpa de este que estaba tomando, nunca dijo nada en contra de todo. Esa es una persona que ha madurado. Esa persona, y mucho respeto para ella, yo siempre la respeté, porque nunca, y ya ven que todos los días se ha hecho travieso, nunca se oía esas palabras de ella, y siempre buscaba una manera de cómo cambiar las cosas a lo positivo. No importaba cuál fuera la situación o circunstancia, sus consejos, sus palabras, siempre volteaban todo a lo positivo. Bendito sea el Señor. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo el Señor mismo nos provee todo eso, y el amor es el que cubre multitud de pecados. Por eso está hablando de todas estas cosas. Bendito sea el Señor. Entonces,